Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, como siempre. Es un enorme gusto saludarlos el día de hoy. Como les comenté vía WhatsApp, el día de ayer no les subí contenido dado que fue considerado feriado por la universidad. Entonces ni ustedes ni yo teníamos labores, suspendieron labores, ¿verdad? Entonces hoy vamos a ver el contenido referente ya al segundo parcial. Sin embargo, realmente cuando terminamos un parcial e iniciamos otro, a mí me gusta hacer como un repasito de todo lo que hemos visto con la finalidad pues de que queden bien afianzados los contenidos para darle paso a los nuevos que vamos a escuchar durante el segundo parcial. Entonces hoy lo que vamos a hacer es que vamos a realizar un repasito de todos los temas que vimos durante el primer parcial para que los recordemos, hagamos una pequeña retroalimentación y finalmente pues estemos preparados para recibir de manera adecuada los temas del segundo parcial. Vamos a iniciar, chicos. En primera instancia iniciamos viendo pues conceptos básicos fundamentales de la educación a distancia, platicamos de qué es la educación a distancia y en ella platicamos precisamente qué es la modalidad educativa en la que los estudiantes y los profesores no tienen que acudir a un espacio físico o no tienen que estar en contacto directo para que se lleve a cabo la educación, ¿sale? En la educación a distancia, los estudiantes no requieren asistir a una aula educativa, es aquella que se da a través de la utilización de distintas tecnologías de la información y la comunicación que nos permitan estar en diferentes espacios geográficos, tal vez en diferente tiempo, pero aún así podamos recibir la educación, ¿sale? Prácticamente la educación a distancia es parte de lo que estamos llevando hoy en día por la emergencia del COVID, ¿verdad? Cuando fue esta situación de la pandemia del COVID, lo que se hizo es suspender todas las clases presenciales y dimos paso a la educación online o a la educación a distancia. Ustedes y yo no necesitamos estar en contacto directo, no necesitamos acudir a una aula física para poder llevar a cabo el proceso educativo. Lo hacemos a través de los diferentes medios de comunicación, la computadora, el internet, el teléfono, utilizando las TICs con la finalidad de que el aprendizaje se lleve a cabo. También estuvimos viendo cuáles son las ventajas y las desventajas de la educación a distancia. Como ventajas, pues les mencioné varias, o no voy a ver todas el día de hoy, sin embargo, iré mencionando con la finalidad de que ustedes recuerdan un poquito lo que vimos. Ventajas, vimos que son aquellas cosas que sí resultan provechosas, ¿verdad?, en la educación a distancia. La primera de ellas es que la educación a distancia disminuye distancias, disminuye extensiones geográficas, de tal manera que ustedes pueden llevar un curso de la modalidad de educación a distancia, no importa el lugar donde se encuentren, siempre y cuando tengan acceso, en este caso a una computadora, tengan acceso a la conexión de internet, ustedes podrán llevar a cabo la educación a distancia donde quieran. Entonces, pues es una de las ventajas, ¿no? Que no importa el lugar donde te encuentres, mientras tengas acceso a internet y a medios de comunicación, tú puedes llevar la educación a distancia. Otra de las ventajas de la educación a distancia es que reduce costos porque obviamente no se utilizan espacios físicos, no se paga luz, agua, mantenimiento, provoca que un estudiante pues tenga responsabilidad, se propicie en él las capacidades de autodidacta, al hacerse responsable de sus horarios y del curso de sus materias, ¿no? Porque aquí no hay un profesor que está detrás de ti, tú tienes que tomar la batuta de tu propio aprendizaje, pasas a ser un sujeto activo y el profesor solamente pasa a ser un guía, ¿verdad? Aquí el profesor ya no es el que toma la batuta, sino solamente es un guía. Entre las desventajas, que son las situaciones que no son tan provechosas en la educación a distancia, pues está la calidad del aprendizaje. Muchas veces los alumnos le dejamos toda la tarea al maestro y lo que pasa cuando recaemos en esa situación es que no aprendemos de la manera adecuada. Recordemos que hoy en día el maestro ya no tiene la verdad absoluta. La verdad absoluta
se encuentra en la investigación. Entonces, si ustedes son alumnos que no investigan, que solamente se quedan con lo que les dice el maestro, pues la realidad es que la calidad del aprendizaje va a ser muy cuestionable. Otra de las situaciones es que la educación a distancia no se puede resolver dudas de manera inmediata. Muchas veces tomamos una clase, por ejemplo, a través de este video, y si no apuntamos nuestras dudas, luego se nos olvida, y a la hora de que tenemos la oportunidad de preguntarle al maestro, de mandarle un mensajito, pues se nos olvida. Entonces el aprendizaje ya no es continuo, entonces hay una separación ahí que puede provocar obviamente un aprendizaje de mala calidad. Otra de las desventajas es que no en todos los lugares hay internet, entonces están limitadas aquellas personas que viven en zonas geográficas accidentadas. No todos tenemos los mismos ingresos económicos, entonces no todos tenemos un buen celular, una buena computadora, tenemos que ir al ciber, etcétera, etcétera. Otro de los temas que vimos fueron las generaciones, ¿verdad?, de la educación a distancia. Dividimos estas generaciones en 4, la de correspondencia, multimedia, telemática y cuando ya se llevó a cabo la educación vía internet. En la de correspondencia yo les decía que se seguía a través de la correspondencia, literal, ¿no? Como si fuesen cartas, se le llamaba aprendizaje por correspondencia, se enviaba una especie de materiales vía correo en la que pues las personas podrían aprender diferentes cursos. Yo me acuerdo que había uno que se llamaba detective por correspondencia, que te enseñaban a cómo ser detective. Prácticamente era como un oficio, ¿no?, técnico, el que te enseñaban a ser detective, las técnicas, etcétera, ¿no? Luego evolucionó este tipo de aprendizaje por correspondencia y empieza el aprendizaje multimedia. Multimedia hace referencia a múltiples medios de comunicación, entonces aquí ya se empleaba la televisión, la radio, las revistas y pues el teléfono que se agregó a esta lista de aprendizaje multimedia, ¿no? Podía llevar un curso vía televisión, vía audios. Por ejemplo, me acuerdo mucho de unas enciclopedias que se llamaban Inglés sin Fronteras. En estas enciclopedias pues te mandaban que los audios, que los videos, que las lecciones escritas. Entonces era parte de ese aprendizaje multimedia, ¿no? Luego viene el aprendizaje telemático o la educación telemática, ¿verdad? En este tipo de aprendizaje pues ya se utilizaba el ordenador, apareció el ordenador y ya se utilizaba, solamente que acá no se utilizaba con el internet porque no existía, sino con aplicaciones ya integradas en el ordenador, como por ejemplo Paint. Yo me acuerdo mucho de cuando nos enseñaban a utilizar Paint, etcétera, ¿no? Y posteriormente, la última generación es el internet, que es la generación que estamos viviendo hoy en día, en el que la enseñanza se da precisamente a través de vía internet. Subimos un video, videoconferencias, etcétera, etcétera, ¿verdad? Luego hablamos también de las denominaciones de la educación a distancia. Estuvimos viendo varias denominaciones, ya no me voy a tardar en ese contenido porque les subí unas diapositivas, pero eran prácticamente los métodos que se utilizaban dentro de la educación a distancia. Luego estuvimos viendo las posibilidades y limitaciones de la educación a distancia, chicos. Vimos cuáles eran aquellas áreas de oportunidad de la educación a distancia. Vimos que como posibilidades, pues el hecho de que la educación pueda crecer, que más personas se puedan ver educadas, que incluso adultos ya pueden llevar a cabo su formación escolar, puedes terminar una licenciatura, un doctorado, una maestría, es decir, te ofrece más oportunidades de crecimiento intelectual. Mientras que las limitaciones, pues son esas precisamente que ya les comentaba, el hecho de que no todos tenemos los mismos ingresos económicos, no todos contamos con una computadora, no todos contamos con un teléfono celular, no todos contamos con internet, entonces pues las brechas de desigualdad social pues se hacen más obvias. Lo vamos a dejar hasta aquí el día de hoy, chicos. Ese es el repaso. Cualquier duda me pueden decir. Estoy a sus órdenes. Cuídense mucho. La próxima clase ya estaremos viendo los temas que integrarán el segundo parcial.